Vamos a ver los movimientos parabólicos. Un movimiento parabólico va a ser siempre una composición de un movimiento rectilíneo uniforme más un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Normalmente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es acelerado porque es una caída libre, ¿vale? Una caída libre, por lo tanto la aceleración vamos a saber que es g, 9,8, ¿vale? ¿Cuándo tenemos un movimiento parabólico? Pues por ejemplo, cuando tengo un baloncestista que estira una pelota hacia arriba, ¿vale? La pelota irá hacia arriba hasta que llega a una velocidad cero y luego volverá hacia abajo, ¿vale? Para hacer estos ejercicios, bien sea que lanzamos una pelota, bien sea que, no sé, bueno, que sale un chorro de agua de una fuente con un ángulo el que sea, lo que tenemos que hacer es distinguir entre el eje X y en el eje Y. En el eje X vamos a lanzar la pelota. Es algo ideal lo que vamos a suponer, porque vamos a suponer que no hay desaceleración, es decir, que no hay ningún tipo de rozamiento que nos pare el desplazamiento de la pelota. ¿Vale? Entonces va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? ¿Con qué velocidad? Pues fijaros, nosotros sabemos que lanzamos la pelota y también nos van a dar normalmente, o nos lo van a pedir, entonces haríamos el ejercicio del revés que os lo estoy explicando, partiríamos del final hacia el principio. Un ángulo, entonces si sabemos el ángulo y sabemos la velocidad con la que lo lanzo en ese ángulo, voy a saber la velocidad inicial en Y y voy a saber la velocidad inicial en X, ¿vale? Entonces en ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a saber que va a ser a una velocidad X constante, ¿vale? ¿Qué ecuaciones nos van a quedar entonces? Que X es igual a X sub 0 más V0X por T. Fijaros, V0T V0 lo vamos a considerar 0 porque nosotros vamos a considerar nuestro sistema de referencia, nuestro origen, aquí, justo en el momento en el que yo tiro la pelota, ¿vale? Entonces, aquí la distancia a la que llega este a X es la distancia a la que llega la pelota, ¿vale? Que no lo sabemos. La velocidad inicial la sabemos y el tiempo no lo sabemos. Vamos a ver qué ocurre en el eje Y. En el eje Y, al tener la acción de la gravedad, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? En el que vamos a saber que la velocidad inicial en Y es la que hemos calculado y que la aceleración va a ser la gravedad. Ojo, hay que tener una cosa en cuenta. La velocidad va hacia arriba, la inicial, y la gravedad va hacia abajo. Con lo cual, al plantear las ecuaciones, nos deberían de quedar con signos contrarios. Vale, ¿qué dos fórmulas podemos utilizar aquí? La de que I es igual a I sub 0 más V sub 0 I T más un medio G T cuadrado. Lo he puesto los dos positivos, porque podemos luego, al coger los datos, consideraremos la G o más o menos, como nosotros consideremos, ¿vale? En este caso va a ser menos G, menos 9,8. Y por otro lado sé que la velocidad final a la que llega mi pelota al suelo, velocidad final en I, va a ser igual a la velocidad inicial en I menos la, bueno, aquí también voy a poner ya menos para no liarnos, ¿vale? Sabemos que menos la G, menos la aceleración por el tiempo. Vale, entonces, tenemos tres ecuaciones, si os dais cuenta, y tenemos de incógnitas. La distancia a la que va a llegar mi lanzamiento. ¿Cuánto tiempo va a tardar la pelota en impactar? Normalmente aquí en el suelo, o podríamos ver si es también en la canasta. Y tendríamos que ver también con qué velocidad impacta. ¿Vale? Si os dais cuenta, tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Lo habitual, tres incógnitas, porque el movimiento dura exactamente lo mismo para el eje X que para el eje Y. Tanto en el eje X como en el eje Y, el tiempo coincide. El tiempo que se está moviendo la pelota es el mismo, sea en un eje o sea en el otro. Vale, entonces, si nos piden el desplazamiento, por ejemplo, cuánto ha avanzado en el eje X, lo que tenemos que hacer es, si es hasta que impacta en el suelo, pues ¿cuál es la posición inicial? La posición final, 0, ¿no? Porque está a una altura 0. La inicial, ¿a qué va a ser? A la altura desde la que me dicen que he tirado la pelota. Si yo he soltado la pelota cuando mi brazo estaba a una altura de 1,80, pues esa será la posición inicial. Yo estoy tomando, os recuerdo, del sistema de referencia justo la pelota, el puño, la mano,
justo en el momento en el que suelto la pelota. Si alguien lo quisiera hacer desde el suelo, en el X también volveríamos a tener x0 igual a 0, pero en el Y tendríamos que tomar Y0 como esta altura, ¿vale? Entonces, si considero aquí el eje de referencias, la Y, esta final, será la altura del brazo, pero en negativo, porque claro, estamos yendo hacia abajo en el eje X. Si considero el sistema de referencia desde el suelo, el eje Y, la posición inicial en Y, será la altura desde la que la lanzo y la final será 0. Si os dais cuenta es lo mismo, porque en un caso estoy diciendo que una es 0 y la otra es la altura, y en el otro caso estoy considerando que en una es 0 y en la otra la menos altura, porque va hacia abajo en el eje, ¿vale? Entonces, lo dicho, para calcular el desplazamiento, si sé la altura del que lo tiro y que llega al suelo, como la velocidad inicial la sé y la aceleración también, aquí podría calcular el tiempo. Y con el tiempo sustituiría y calcularía cuánto de lejos llega mi pelota, ¿vale? Si me preguntan con qué velocidad golpea el suelo, pues tendríamos que ver en el eje X es la misma, porque seguiría siendo v0x, y en el eje Y sería la que calculase aquí. Si me piden la velocidad total con la que golpea el suelo, si os dais cuenta, golpea el suelo así, ¿vale? Entonces necesitaríamos un ángulo, tendríamos aquí. Pero como sé la velocidad con la que llega en el eje Y sé la velocidad con la que llega en el eje X, simplemente tendría que hacer la resultante, acordaros, por Pitágoras, ¿vale? Así podríamos calcular a qué distancia llega y con qué velocidad llega. En el caso de que nos pidan, por ejemplo, que no queremos todo el recorrido, queremos que aquí está la canasta, ver si aquí la vamos a encestar. ¿Qué me tienen que dar? O bien la altura de la canasta o bien la distancia de la canasta. Fijaros, si me dan la distancia de la canasta, me dan X, con lo cual yo sé el tiempo que tarda y entonces con este tiempo puedo calcular la altura a la que está en ese momento. Si coincide con la de la canasta, encesto, si no, no. El otro caso que me pueden dar, que me den la altura de la canasta. Entonces, con la altura de la canasta, calculo el tiempo y una vez que sé el tiempo, calculo por esta fórmula la distancia. Si coincide con la distancia a la que está la canasta, pues es que encesto, si no, no. ¿Vale?